Bien, gente de contrapuntonews.com, un gustazo estar nuevamente en el lunes de debate, punteando. Y bueno, pues me da muchísimo gusto tener nuevamente aquí en el debate a Luis Andrés Álvarez. Él es abogado, pero también es politólogo y un personaje conocido en la ciudad. ¿Cómo estás, güero? Bien, Paco, con el gusto de saludarte. Rodrigo, Desiree, un gustazo estar aquí contrapunteando nuevamente con ustedes. Bueno, ya adelantaste un poco sobre nuestra otra invitada, que es Desiree Ángel Rocha. Ella es quien dirige los destinos de la Coparmex en León. ¿Cómo estás, Desiree? Hola, Paco, muy bien. Hola, banda, que anda viéndonos por aquí en las redes. Rodrigo, Luis Andrés, de nuevo un gusto estar con ustedes. Bien, y por supuesto ya adelantaron también el nombre de Rodrigo González Zaragoza. Él es dirigente del Movimiento Ciudadano en la ciudad de León. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, Paco, deciré, güero. Oye, soy dirigente a nivel estatal, ¿eh? El otro día me regañaron. Perdón, dirigente a nivel estatal. Me regañó Daniel Malacara que si ya le ando agandallando el lugar aquí en León. Bien, ahí tenemos la corrección, dirigente estatal del Movimiento Ciudadano, Rodrigo González Zaragoza. Mucho gusto. Bienvenido, Rodrigo. Un placer estar con ustedes contrapunteando. Bien, y vamos a empezar a contrapuntear con dos temas importantes. Bueno, hoy, que es precisamente el lunes 10 de agosto, se dio a conocer que arranca la segunda semana en el estado de Guanajuato en color naranja en cuanto a la reactivación económica en el estado. Llevamos 2 semanas, hay que decir que las cifras en cuanto a contagios acumulados y desafortunadamente en fallecimientos no se detiene. Y por supuesto vamos a debatir este tema aunado pues al asunto de la violencia que no da tregua. Y bueno, han sido preocupantes los casos de homicidios y de posibles daños colaterales que se han dado en los últimos días, sobre todo con mujeres en León. Y finalmente trataremos un poco el candado que se ha cerrado en el proceso, o en los procesos que se le van a seguir a José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, y que bueno, pues fue vinculado al proceso. Estos temas son los que trataremos hoy. Arranquemos con el asunto de la segunda semana en color naranja para el estado de Guanajuato. Una primera impresión de ello, Desiree. Hola, pues mira, te voy a decir algo. Creo que lo veo y creo que el posicionamiento del sector empresarial fue muy claro. Pues a lo mejor todavía no era el momento porque se nota, bueno, se ve que en las defunciones y en el número de contagios sigue, o sea, a nivel estatal, nada más en la ciudad de León, que es preocupante, y siento que la gente se va relajando cada vez más. Veo más restaurantes llenos, veo más gente en las paradas de autobús sin cubrebocas, en todos lados. Entonces me preocupa ahora con la reapertura de los gimnasios, de los lugares de culto, ¿no? Las iglesias. Entonces, definitivamente, si no nos concientizamos como ciudadanos, creo que nos puede salir de las manos. Está de nuestro lado, ¿eh? Sí, claro. Rodrigo, tu primera opinión con relación a esta segunda semana. ¿Cómo concluimos la primera y cuáles son tus expectativas para la segunda semana en esta situación? Bueno, yo creo que fue sorpresivo porque precisamente estábamos aquí contrapunteando cuando se anuncia el semáforo naranja por parte del gobierno federal. Creo que el gobierno estatal lo ha venido haciendo de una manera muy cautelosa y el manejo que ha hecho la Secretaría de Salud aquí ha sido por lo menos sobrio y ha sido correcto el secretario, dando información puntual, y también lo que ayuda bastante es la transparencia y los datos que tenemos en la página de coronavirus en Guanajuato para saber dónde estamos parados. León pues ya es una ciudad, pues obviamente por la gran aglomeración urbana que existe, de los más contagiados a nivel nacional, y como bien dice Desiree, también es una parte contradictoria porque pues yo siempre, por lo menos en León, vi restaurantes y bares abiertos, ¿eh? Entonces, eso de que ya estamos a punto de llegar al semáforo verde, después de pasar por el naranja, pues es un poco contradictorio y me hace mucho ruido porque hubo gente que no acató las instrucciones de las autoridades de salubridad. Esa es la cuestión muy delicada. Así es. Bueno, tus primeras impresiones de esta segunda semana en color naranja para el estado de Guanajuato. Bueno, pues creo que los datos que sacan las autoridades hablan de que hubo una disminución de casos y que esto, pues de alguna manera arropa o justifica
el semáforo naranja, pero la realidad es que en la calle se ve una normalidad que no es la nueva normalidad y hay lugares atiborrados. A mí especialmente me preocupa la apertura dentro de este semáforo naranja en los lugares, porque no hay una aclaración o una recomendación específica de aquellos lugares que están en espacios cerrados con poca ventilación. Y si vemos la nueva evidencia que nos ha traído la pandemia, que menciona, creo que los referentes en este sentido, que son el doctor Mosqueda y Macías, hablan específica y claramente que la bronca está en la conglomeración de personas en espacios cerrados y sin ventilación. Creo que eso lo están atendiendo, que no haya mucha gente en espacios, pero no se menciona la purificación en el aire, la circulación de aire y que no se puedan hacer actividades en espacios cerrados. Yo creo que esa es la pinza que hace falta cerrar en las recomendaciones, más allá de los colores que tengan los semáforos. Bien, me parece que es importante ampliar la información que pone sobre la mesa Luis, y qué es concretamente lo que se puede hacer o no en este asunto de estar en color naranja. Quiere decir que se reactivan con sana distancia las actividades en clubes, centros deportivos, gimnasios, spas y piscinas. Todos los anteriores obviamente con cita para poder controlar la atención y mantener la sana distancia. También se reactivan las barberías, las estéticas y las peluquerías con aforo restringido con cita. De igual manera se activan los cines, los teatros, los museos o eventos culturales. Y este último punto es importante. Se reactivan las iglesias, pero no las fiestas patronales o toda actividad con gente o con concentración amplia de personas. Hacer entender a la gente, esto también requiere de ciertas campañas efectivas en cuanto a comunicación. ¿Cómo ves este aspecto de la comunicación y la información de estos puntos que me parece que son torales, Desiree? Creo que falta mucho más hacerlo llegar. Digo, se ve que cancelaron N cantidad de fiestas el fin de semana otra vez, o sea, de hasta 200 personas, y lugares en donde no, o sea, fiestas en donde no se cancelaron. Entonces, en esta parte creo que hace falta comunicar, porque pues, yo veía todavía estéticas abiertas antes, o sea, antes de que se diera esta oportunidad, ¿no? Era así como de, entonces, ¿por qué está abierto? Y veo que empiezan a subir fotos en bodas, y es como de, pero si esto no se permitía, ¿en qué momento se empezó a permitir? O sea, a lo mejor hay comunicación que no está permeando, que no se está bajando correctamente, porque no sé si no es fácil de explicar o si no se está diciendo de manera directa, es de no se puede, o sea, está prohibido o solamente puedes hasta tanto. O sea, esto de presentar los protocolos en la página de internet y todo, pues a lo mejor no es suficiente. Y entiendo que tampoco van a alcanzar las personas para ir a revisar todos los lugares, ver si están cumpliendo con los protocolos, ¿no? Claro. Y vuelvo a repetir, entonces está de nuestro lado. O sea, está de nuestro lado como empresarios para cumplir las reglas, está de nuestro lado como ciudadanos para acatar y decir así de, oye, este lugar no cumple, no me acerco, ¿no? Incluso hasta por mi salud. Claro. Rodrigo, ¿te parece suficiente la información hasta ahora o te parece que hay que apretar ciertos tornillos en ese sentido para que pues esta información permee a la gente y que sepan concretamente qué se puede hacer y qué no? Sí, yo creo que seguimos en el punto de arranque. Creo que, y bien lo dice Desiree, o sea, aquí la gente tiene el destino en sus manos. O sea, la diferencia está en que ahora tú puedes ir a buscar el virus, ¿no? Entonces, lo puedes ir a buscar a un restaurante, lo puedes ir a buscar a un cine, lo puedes ir a buscar a un gimnasio. Entonces, hay que ser muy conscientes de que este famoso semáforo naranja, pues significa eso. El virus no se ha ido, que luego la gente malinterpreta ese tema. Piensan que el semáforo verde o el naranja es que el virus ya se erradicó, no. Entonces, yo creo que viene una campaña tal vez la más dura, que es explicarle a la gente que esta famosa nueva normalidad es convivir con el virus y de una manera pues muy aseada, muy higiénica y muy responsable. Bueno, ¿qué adviertes tú ahí, Luis Andrés? ¿Hay confusión con esta información? ¿Se ha entendido perfectamente cuáles son las reglas de este tema o te parece que hace falta que la información aterrice a la gente? Pues yo creo que la información ahí está, ¿no? Independientemente del color que traigan los semáforos, yo siento que los colores cambian, pero nuestro sentido común no debe de cambiar.
y la información ahí está. El problema es que yo personalmente me he encontrado con mucha gente que adopta la información que más le conviene. Entonces, si ven en una página de internet que no es necesario el uso del cubrebocas y que esto es una conspiración del gobierno para que parezcamos zombies, ahí es donde las cosas se ponen en la chingada, perdón por la expresión. Adelante, adelante. Pero desgraciadamente yo he visto cómo la gente empieza a adoptar este tipo de informaciones que les conviene por su propia actividad. Entonces, no, yo creo que a estas alturas no hay pretextos, la información ahí está. Las autoridades están comunicando, a veces les hace falta comunicar, sobre todo en lo federal, ¿no? Con esta discrepancia del presidente de la República, que me pongo, que no me pongo el cubrebocas, pero yo creo que si sabemos que este tipo es pues vamos, no es alguien a quien le podrías confiar tu salud, pues yo creo que el sentido común y la propia búsqueda en internet y con la evidencia que es muy clara, y reitero con estos dos personajes que se me han hecho muy atinados y muy objetivos en toda la información que han dado, porque se basan principalmente en evidencias, y las evidencias ahí están. Entonces, no le veo más, y recomiendo seguir los tweets de estos dos doctores y los videos que además lo aterrizan de manera muy clara para que lo entendamos todos, Paco. Sí, me parece importante. Obviamente lo que está obligando a esto es la necesidad de reactivar en la medida de lo posible la economía en el estado de Guanajuato. Deciré, este punto me parece que lo puedes abordar tú porque, pues sí, es muy difícil para un pequeño empresario tratar de salir a flote ya después de tanto tiempo, pero ¿cómo ves tú la situación? ¿Te parece que es suficiente esta reapertura en semáforo amarillo para tratar de salvar la mayor cantidad de empresas y empleos posibles? Te voy a decir algo, es complicado porque de aquí a que vuelva a arrancar, o sea, hay muchos empresarios que necesitaban a lo mejor los apoyos que se dieron en gobierno del estado, o incluso esta parte de que se nos hubiera dado algo de apoyo en el tema federal para el pago de los impuestos o de las aportaciones patronales al IMSS, que eso hubiera sido una gran ayuda. Definitivamente veo que varios están sufriendo en el tema porque no pueden mantener a su plantilla. O sea, ya veo, sobre todo en el sector calzado, pues que a quien le está yendo medio bien, quien pudo regresar, es como de, pues ahora estoy viendo regresar otros poquitos, y ahora estoy maquilando porque esta empresa de mi amigo no tiene trabajo, cerró a todos, y es como de, dame el trabajo que sea, yo le voy diciendo a la gente que vengan 10, y luego esta semana si no tienes trabajo, no importa, la gente está ávida, les hablo la otra semana y no me fallan, ¿no? Lo veo que eran empresas grandes que a lo mejor estaban más enfocadas al sector de moda y les está costando muchísimo trabajo, y en otros negocios, ¿no? Que nos hablaban muy seguido en Coparmex, oye, es que quiero reactivar mi escuela, una escuela como de mecánica, me decían, pero no voy a dar clases ahí, solo quiero dar informes, porque la gente pasaba por ahí, entonces, sí, ese era mi mercado meta, los que pasaban, ¿ahora qué hago, no? Entonces, apóyenme, estamos a punto de quebrar, oigan, para el tema de los bancos, ya no tengo para pagar mis préstamos que tenían, o sea, esta parte de los compromisos que tenían las personas y las empresas, habrá que ver hasta qué punto y hasta cuándo lo van a poder aguantar. Entonces, se viene complicado, ¿eh? No es como de, uy, lo reactivo, venga, todos van a tener dinero para comprar. ¿Estamos seguros? Sí, no, eso va de la mano, Rodrigo, con la responsabilidad que tienen que tener los empresarios al tener pues este margen de maniobra o de reapertura. ¿Cómo lidiar precisamente con eso? Sobre todo para quienes pueden tener una atención, digamos, un poco más amplia ahora y con la desesperación de reactivar de inmediato, puede ser que corran ciertos riesgos que impliquen no solamente el peligro de la salud de ellos mismos, sino pues de sus propios clientes. ¿Qué matices ves con relación a esta oportunidad de apertura? Sí, mira, todo, como Desiree comentó, muy complicado porque incluso a nivel mundial el debate era o salud o economía, ¿no?
era una suerte como de elegir qué quieres, quedarte sin chamba o quedarte sin comer o enfermarte de muerte por el coronavirus. Entonces, eso puso al mundo entero en una disyuntiva. Yo, que tengo varios amigos que tienen negocios que los han cerrado, pues creo que no hubo necesidad de elegir. Entonces, ese es un gran problema. O la gente que Luis Andrés nos platicó en el pasado programa, muchas empresas también dieron de baja o redujeron la nómina o el número de salarios o los porcentajes de salarios, pues entonces pues esa gente no pudo optar entre las dos opciones. Aquí, lamentablemente, creo que lo que sí hay que echar a andar la política pública de manera rápida. Creo que lejos de matices electoreros, que siempre va a haber de todos los colores en todos los gobiernos, es bueno que reactiven la obra pública. Creo que en León es cerca de 1.500 millones de pesos lo que viene de manera inmediata. Pues eso ya urge y que lo hagan hoy y ya mañana, porque eso reactiva la economía de manera rápida, genera empleos directos e indirectos y hay una derrama. Entonces, todo lo que sea inversión y de fuentes de obra público-privada, pues bienvenido. Yo creo que el tema de los negocios que están cerrando, sí se tendría que construir para empezar una base de datos. Ahí Desiree nos podría explicar mejor en la Coparmex los empresarios que están haciendo con este cruce de datos e información para que en su momento pues sienten una base con el gobierno, porque ya vendrá una época post-COVID o post-crisis. Ahorita estamos dentro del río, pero algún día saldremos. ¿Qué va a pasar con la gente que perdió el negocio? ¿Qué va a pasar con la gente que cerró su gimnasio? O los cines que cerraron, o la gente que definitivamente no le quieren pagar su liquidación. Pues, ¿qué hacemos con eso, no? Sí, claro. Luis, en dos vías el tema, tanto la reactivación económica de León, que en efecto ya se anunció por ahí una inyección importante de recursos. Concretamente hoy inició una obra pública de un paso peatonal Morelos, Vasco de Quiroga, son 16 millones de pesos, a reactivación precisamente de empleos acá. Pero ¿cómo ves tú la reactivación económica en esas dos vías, tanto en el sector privado como en el público? Pues yo no veo que haya más que echarle para adelante. Digo, atendiendo las recomendaciones para evitar un problema de salud, pero en lo económico pues hay que darle hasta donde se pueda, ¿no? También ojo con los gastos y con el dispendio del sector público aprovechándose de la pandemia. Por ejemplo, en Guanajuato capital utilizaron 200,000 litros de producto sanitizante para sanitizar calles y plazuelas y espacios públicos, cuando está demostrado que esto no sirve de nada. Entonces, yo soy de la idea que estos recursos pues deberían de enfocarse a la inyección tanto pública como privada y a la reactivación económica, y que informemos mejor a los ciudadanos sobre las medidas que deban de tomar, en lugar de tirar 200,000 litros a lo tonto, ¿no? Yo creo que hay que cuidar, porque esto también te hace pensar, y como dije en el programa pasado, yo soy muy mal pensado, Paco, y no sé a quién le estén comprando los 200,000 litros o por qué se los están comprando si no tiene sentido, ¿no? Sí, bueno, esto nos da pie para tener un punto de vista sobre cómo se han hecho las cosas en materia de presupuesto en el sector salud. Lo que es un hecho es que sí no vemos que haya saturación en los hospitales, al menos no me han tocado historias drásticas como lo vimos en otros países de Latinoamérica o Europa. ¿Les parece que ha habido una buena aplicación de recursos públicos a nivel estatal, salvo los casos horrorosos como el caso de Guanajuato, tal y como lo comenta el Güero Álvarez? Pero ¿cómo ven esta situación de la utilización de recursos públicos en el sector salud en el estado de Guanajuato, tomando en cuenta que hoy hay una petición para invertir 500 millones de pesos para el próximo año a este tema? ¿Cómo ven hasta ahora este tema? Desiree, contigo. Te voy a decir
algo, sí es bueno tener, porque digo, habrá un momento en el que tendrán que adquirir para el Estado las vacunas, habrá un momento en que tendrán que adquirir para el Estado ciertas cosas para incluso protección de los funcionarios públicos, ¿no? De los que trabajan ahí, o para el sector salud que maneja el gobierno del Estado. Creo que aquí lo importante es crear un consejo o un organismo que venga parte ciudadana, donde se puedan vigilar la entrega del dinero, ¿no? Como incluso desde que si se hizo licitación o no, a quién se le dio, se dio oportunidad a empresas locales pequeñas, como este padrón de pymes, que podría ser algo muy bueno. Entonces, definitivamente creo que aquí, o sea, aplaudo que se esté proyectando dentro de los recursos el poder tener este dinero, estos millones, pero creo que sí le sumaría al Estado en tema de transparencia el que todos pudiéramos estar informados, que existiera una página que nos informara cómo se está gastando el dinero, ¿no? Y a quién se le dio y qué se compró y a dónde fue el origen y si realmente está como esto que dice Luis Andrés, comprobado, así como de, oye, la finalidad tuvo algo de verdad bueno o nomás fueron los cientos se sanitizó y pues ni servía, ni nos gastamos unos cuantos millones. Los arcos sanitizantes que pusieron gobierno municipal en las paradas de autobús, que nadie pasa por ahí, entonces podrían haberse usado en otras cosas, ¿no? Creo que ese es el tema. Sí, es un buen punto el que pone sobre la mesa de CIDE. Yo he revisado coronavirus.guanajuato varias veces para este tema y es precisamente lo que hace falta. Poner en claro todas y cada una de las compras que se han realizado en este tema. Rodrigo, hoy vi a tu diputado en el Congreso local felicitar al secretario de Salud por el desempeño que ha tenido con relación a este tema. ¿Estás en la misma sintonía que tu diputado? Sí, yo creo que pienso que lo ha hecho bien el secretario. No hay que ser mezquinos, menos en tiempos de crisis. Nosotros queremos que en el tema de salud las autoridades estatales han sido correctas, han sido eficientes y hay que mencionarlo, ¿no? Más allá de politiquerías o de grillas, creo que hay algo bueno en el panorama y yo en lo personal creo que me sumo a esa felicitación hasta ahora, ¿no? No pienso lo mismo de Gatell, pero sí pienso que a nivel local sí se han hecho bien las cosas. Bien, Güero, tú que eres el peor malpensado de este grupo, ¿ves con buenos ojos cómo se han manejado las cosas en materia presupuestal en este tema de la pandemia? Yo lo veo bien, la verdad, y coincido con Rodrigo, con Desiree, en que se ha hecho una gran labor en materia de salud en el Estado, pero hay algo que me llama la atención, que me llamó poderosamente la atención, cuando dan el mensaje y cuando comunican el cambio de color del semáforo, el mensaje arranca diciendo que como hay suficientes ventiladores y como hay ventiladores para más personas, de ahí arranca el cambio del color del semáforo. Yo creería o consideraría que el cambio del semáforo tendría que ir en el sentido de contagios y de fallecimientos, no de capacidad hospitalaria para atenderlos. Entonces, esto es lo único que a mí no me pareció correcto, la verdad, porque no importa la cantidad de camas o de ventiladores, sino la vida de muchas personas, que es la que está en juego, ¿no? Lo interesante sería no poner las condiciones para que no se ocuparan tantos ventiladores. Y me parece que ahí podemos cerrar este tema. Vamos a dejar algo sobre la mesa sobre cómo las cifras con las que cierra la primera semana e inicia la segunda en color amarillo. Les reitero, son 1,564 fallecimientos de guanajuatenses, 599 de estas muertes en León. En cuanto a casos acumulados, 26,403. León se queda o aporta, desafortunadamente, 10,523 contagios en ese sentido. ¿Les parece que tomemos en cuenta esta cifra para analizar cómo nos fue ya con la segunda semana en color naranja? Sí. Bien, todos lo aprueban, sin lugar a dudas. El segundo tema que quiero tratar con ustedes,
antes de llegar a la hora, es el asunto de los homicidios dolosos. Esos no han frenado, al igual que la pandemia. Esta es correctamente la segunda pandemia que afecta el estado de Guanajuato. Y quiero centrarme ahora en León, porque ha sido preocupante. Déjenme decirles que con los últimos asesinatos, hay que decirlo de las últimas horas, porque el día no concluye y este tipo de hechos desafortunados siguen aconteciendo. Pero hasta hoy en la mañana habían ocurrido 31 asesinatos en los primeros 10 días de agosto, solamente en la ciudad de León. Algunos de ellos bastante preocupantes porque tienen que ver con asesinatos múltiples de mujeres, como lo ocurrido en la colonia La Pirámide la semana pasada. Y hoy, desafortunadamente, una madre y una hija de 3 años en la colonia Jacinto López. Aplicando esta opinión en el municipio de León sobre estos homicidios dolosos, pues una primera impresión sobre este tema que no termina. Deciré, ¿cuál es tu opinión? Está terrible, ¿sabes? Se pensaba que el año pasado, que había sido uno de los más violentos en contra de homicidios, sobre todo en contra de las mujeres, a lo mejor no todos están dedicados a que se hayan puesto la carpeta como feminicidios, pero el año pasado cerraron casi en 400 y ahorita en lo que va del año, pues van más de 300, o sea, entonces definitivamente vamos a cerrar con un número muy alto. Entonces, ¿qué está pasando en este tema, no? ¿En qué hemos caído como, si lo viéramos así, como seres humanos, como para matar a una madre con su hija? ¿Me entiendes? Esta frialdad, o sea, cero preocupación por la vida de las otras personas, es lo que me preocupa. Porque entonces ya es como de, que es lo que sea, ¿no? O sea, vámonos, parejo. Entonces, me preocupa el tema de la violencia. Yo sé que esto viene con temas de machismo, viene con, que podría ser una de las causantes, viene con temas de que las mujeres ya se están involucrando a lo mejor más en el tema de la delincuencia organizada, o hasta incluso ellas mismas de volverse delincuentes por cuestiones de llevar alimento a su comida, o sea, a su casa, por esta desesperación de alimentar a sus hijos. No sé, pero me preocupa, es un tema importante aquí en León, sobre todo estos múltiples asesinatos que te dejan frío, te dejan frío. Rodrigo, ¿cómo abordas el involucramiento ahora de las mujeres y desafortunadamente estos, como se mencionaban, daños colaterales o estas muertes que obviamente pues son de un alto impacto, tomando en cuenta que son menores de edad, que obviamente no tienen nada que ver con este asunto, e que incluso pues, las madres o las propias mujeres pues simple y sencillamente cometen el pecado de estar casado con el tipo inadecuado, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que pasa lo que también sucede en redes sociales. Ahí tienes el dirigente del PAN diciendo que el tema de los feminicidios en Guanajuato es porque las mujeres delinquen, ¿no? O porque se meten al negocio indebido de las drogas. O sea, no podemos trivializar las palabras. Y lo mismo sucede con la violencia de género, ¿no? Y bien lo comenta Desiree, creo que ya nada nos sorprende porque se ha normalizado la violencia y creo que el discurso de las autoridades es preocupante y ahí sí, contrario a lo que comentábamos del tema de salud, pues el tema de seguridad están reprobadísimos. Todos los funcionarios estatales de Guanajuato porque no dan una. Yo nada más el tema que anunció Durazo a nivel nacional, porque él también está reprobado, el secretario nacional en el tema de Guanajuato, celebran que bajaron los índices de homicidios diarios, el promedio en Guanajuato, a partir de la detención de un líder local, ¿no? El promedio diario eran de 14 a nivel estatal y lo bajaron a 11. Si tú multiplicas los 11 diarios, vas a llegar casi a 4,000 asesinatos en el año. Yo no le veo la razón por la que estemos celebrando eso. Se me hace ridículo. Entonces, siempre es un tema que nos mete en camisa de 11 varas porque yo también pienso que del virus vamos a sobrevivir, vamos a salir adelante, va a ser muy doloroso. El tema económico creo que sí, ya tuvimos en el 95 quiebres de empresas con el famoso error de diciembre. Es muy lamentable, pero realmente para mí creo que lo que va a terminar por quebrar este país, y lo está haciendo, es la violencia. Esa es la verdadera pandemia, porque no vemos
En el tema del COVID, por lo menos ves que hay curvas. En el tema de la violencia, ni siquiera te permite hacer una evaluación óptima de los datos o de las cifras, porque un asesinato como este te rompe todos los esquemas, ¿no? ¿Qué tiene que ver una bebé, un niño, una niña? Hay asesinados, hay desaparecidos menores de edad en Guanajuato, y es preocupante el vacío de autoridad, tanto a nivel municipal, estatal y federal, ¿eh? No se te olvide, Rodrigo, que también somos de los estados con mayor número de niños muertos. Sí, por supuesto, sí, menores de edad desaparecidos y muertos también. Entonces ahí creo que ya pasamos del discurso de echarse la bolita entre los 3 niveles de gobierno, porque pues ahora ¿a quién le pedimos ayuda? ¿A un orden intergaláctico? ¿Qué hacemos? Esta verdadera pandemia no tiene para cuándo, y a mí eso me preocupa y me consterna. Así es. Bueno, estuvimos un poco distraídos poniendo el foco de atención en el Laja Bajío, volvamos un poco la mirada a León y estos 31 asesinatos en 10 días en León, con estas pues bajas dolorosísimas que son menores de edad. Caray, ¿por dónde abordas tú el tema? Yo creo que para reconocer que hay un problema, primero hay que aceptar el problema. Primero hay que sensibilizarse con el problema. Si tenemos, como decía Rodrigo, al dirigente estatal del partido en el gobierno, echándoles la culpa de alguna manera a las mujeres porque las matan, es como decir que las violan porque usan minifalda. Sin dudas, la violencia de género que se da todos los días en la calle, que se da en el hogar, provoca esto. A veces las autoridades se excusan diciendo que no es feminicidio, porque a veces es muy complicado atribuirle al delito que las mataron por ser mujeres, y al ser difícil de comprobarlo dicen pues es que fue un homicidio doloso, ¿no? Esto no es feminicidio. Y mientras sigan queriendo y sigan volteando hacia otro lado para no reconocer un problema real, palpable, tangible, que duele, como es la violencia en contra de las mujeres, no se va a atender este problema, porque tienen que haber muchísimos desaparecidos para que se cree un órgano que atienda a los desaparecidos. Yo no sé cuántas mujeres tengan que matar, Paco, para que se entienda y para que se asuma este problema como tal en particular. Yo creo que lo de hoy es muy triste, duele. Ha habido manifestaciones a nivel nacional muy interesantes sobre cómo detener la violencia en contra de la mujer. La pandemia, de alguna manera, desgraciadamente, esto lo frenó también. Pero yo creo que estas manifestaciones tienen que seguirse dando y generando y detener la violencia en contra de las mujeres porque duele hondo. Y bueno, antes de concluir la hora, que ya hemos estado comentando varios aspectos, pues no podemos cerrar sin hacer una revisión rápida al caso de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima, detenido pues, aquí hace unas semanas, y que bueno, fue vinculado al proceso por el delito de secuestro agravado. ¿Esto, Desiree, te parece que de alguna manera trae buenos visos para que haya otros candados ahora en la federación y de alguna manera se amarre ahora sí este tema? ¿Cómo ves el proceso? Vamos a ver qué nos dice el tiempo, digo. Esto es la primera imputación que le hacen. Vamos a ver si sacan todo, ¿no? Y para todos parejos. O sea, piso parejo, justicia para todos. Entonces, pues vamos a ver. O sea, si le sacan el tema de los hidrocarburos, ¿quién se lo permitió? ¿Quién esto? ¿Quién aquello? ¿Quién actúa con él? O sea, para todos. Entonces, digo, no sé ni cómo se irían por el más fácil o por el que ya tenían ahí seguro, por el que lo cacharon en flagrancia, que es el tema del secuestro, pero sería muy interesante las carpetas que se van a presentar en el tema del huachicoleo y de todo lo que sea este cuate, ¿no? Y lavado de dinero y caiga quien caiga. Eso sería lo justo. Muy buen punto el que pone Desiree sobre la mesa. ¿Te parece que le tocó la facilita al Estado con el tema del secuestro agravado, Rodrigo? No, mira, lo que pasa es que ya lo platicábamos y creo que tiene razón Desiree, o sea, a este país lo que le hace falta es justicia. Digo, y lo que estamos viendo en el caso Lozoya o en el caso García Luna, pues se tiene que ver aquí con el tema del saqueo Pemex, porque es un bien público de la nación.
es de los pocos bienes sagrados que tiene México. De eso depende el desarrollo. Somos una economía petrolizada. Entonces, si duraron 10 o no sé cuántos años robándose un bien público de la nación, que es estrategia nacional, pues ya no quiero ver otras cosas, ¿no? Entonces, claro que eso implica una red de complicidades. Yo por lo que entiendo es una gran estructura criminal, no es un solo tipo, no es el llanero solitario. Entonces, hay que atacar las causas, las raíces y toda la estructura criminal para que se haga justicia. De nada sirve tener un sujeto en Almoloya si sigue operando la red y la estructura criminal. Claro. Bueno, ¿cómo ves que avanza este proceso con la vinculación, la primera vinculación al proceso, no solamente a Almaro, sino a 5 de sus cómplices? Hay que decirlo también, hay que tener esa precisión. Pero ¿cómo ves que avanza el tema? Mira, yo, a mi entender, está vinculado por los delitos en flagrancia que se dieron en el momento de la detención, y ahora habrá que, no sé cómo decirlo, adicionar, imputar delitos que no tuvieron tiempo de meter o de incluir en la orden de aprehensión. Entonces ahora seguramente habrá una acumulación de causas. Hasta ahora pues, era importante amarrarlo con el delito de secuestro agravado, que pudieran darle hasta 90 años de prisión por este delito, pero lo importante es que al ser un delito grave no hay libertad bajo caución y pues tendrá que llevar su juicio con prisión preventiva, como lo hace hoy en el altiplano. Bien, pues con ese comentario me parece que podemos cerrar el Contrapunteando de este lunes 10 de agosto. Yo quiero agradecer muchísimo la presencia, por supuesto, de la siempre sonriente Desiree Ángel Rocha, dirigente de la Coparmex de León. Gracias, Desiree. Gracias a ustedes, gracias a todos por vernos. Muchas gracias, Rodrigo, Luis Andrés, siempre es un gusto, y Paco, igualmente, siempre. Bien, y al flamante dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Rodrigo González Zaragoza. Gracias. Ahora sí no te equivocaste. Un abrazo, saludos como siempre a Desiree, al Güero, Picón, a todo tu público Contrapunteando. Bien, bueno, Luis Andrés Álvarez Aranda, un gustazo estar contigo debatiendo y comentando la noticia. Gracias, Paco, el gusto es mío. Gracias también a Desiree, a Rodrigo y a todos los que nos acompañan Contrapunteando. Bien, y pues a toda la banda contrapuntera, no resta más que decirles que se cuiden muchísimo, tomen su distancia, por supuesto, todas las medidas sanitarias necesarias, pues para que podamos estar nuevamente juntos a la distancia debatiendo en Contrapunteando el próximo lunes. ¡Hasta luego!